Amigos del Perú y del mundo, muy buenos días, muy buenas noches. Encantado de estar con ustedes. Y vamos de inmediato a lo que está pasando en Piura, en el norte, y más específicamente en Lambayeque y en Piura, ¿no? Sí. Donde la situación ha llegado a un nivel de catástrofe. Lo que nos llama la atención es que cada año se gastan ingentes recursos, supuestamente, en habilitar los cauces, ¿no? Y dejar libres los ríos para que puedan transitar por acá. Y sin embargo, cada vez que hay fenómeno del Niño siempre se desborda, siempre hay problemas y nunca hay soluciones. Y luego lo de siempre, llegan los ministros, el presidente, se pasea un poco, pero ¿quién ayuda a la población? Así es, para ser totalmente justos hay que decir dos cosas. Primero, Piura, por lo menos, y yo he vivido en Piura, Pepe, la primera ciudad fue construida pensando en eso. Mira, las calles de la ciudad vieja de Piura, en Castilla, en la zona céntrica, la vereda está a esta altura de la pista. ¿Por qué? Y algunos tenían escalerita para subir. Justamente por eso, corría a través de las calles el agua hacia sumideros, donde volvía por otro lado al río o se iba y se extendía, ¿no? La parte moderna de la ciudad, entre comillas, es la que no está preparada para eso. Y encima, lo segundo que quiero recordar es que realmente el único gobierno que verdaderamente hizo inversiones para prevenir los desastres fue Fujimori, que gracias al equipo que formó, que presidió en ese momento Pandolfi, la verdad que fue... Sin duda que hicieron un buen trabajo. Un muy buen trabajo. Pero lo que tú estás recordando de las calles es bien importante, porque aquí en los últimos 60 años, ¿saben cuántos fenómenos del niño o de la niña hemos tenido? 53, en los últimos 60 años. O sea que ya es un fenómeno recurrente, casi bianual, ¿no? Como entonces, dice, ¿por qué no se toman las precauciones? ¿Por qué no se gasta adecuadamente? ¿Por qué a los que gastan no los fiscalizan? ¿Qué diablos está pasando en nuestro país? Lo mismo de siempre, Pepe. Desidia, desinterés y falta de sentido de previsión. Aquí los gobiernos, y concretamente este y algunos otros, reaccionan a posteriori, ¿no? Siempre. Fíjate, otro fenómeno que es totalmente recurrente, que es el friaje en la zona sur del Perú. Todos los años mueren niños porque hasta ahora no logramos solucionar el problema para permitir que hayan cobijos suficientes para la pobre gente de la zona. Y es un simple problema de tecnología. Eso está solucionado en casi todas las partes del mundo donde hay friajes, pero mucho más, pero de lejos superiores a los de 40 grados bajo cero. 40 grados bajo cero. Así es. Y sobreviven las personas y el ganado con una tecnología que es muy barata y que se ha traído varias veces al Perú y que nunca se ha querido invertir en ello. ¿Por qué? Por desidia, por desconsideración, porque los burócratas son así, les importa un pepino el drama de la gente, ¿no? Y por último, llegan con supuestos planes de gobierno que van a hacer. Yo quiero, por ejemplo, recordar, no tiene que ver directamente con el friaje, pero el señor Kuczynski en su programa de gobierno ofreció expresamente que iba a ayudar al programa Sierra Productiva. ¿Tú crees que ha hecho algo para fomentarlo? ¿Tú conoces? ¿Te acuerdas de Carlos Paredes, que lo entrevistamos? Porque es una maravilla ese programa. Una maravilla de programa, ¿no? Que mediante el desarrollo de unas tecnologías que le enseñan a desarrollar a los propios comuneros con inversión de, yo no sé cómo está ahora, pero en esa época eran de 2.000 soles por familia, la sacaban definitivamente de la pobreza, haciéndoles construir riego por aspersión en lugar de riego solamente de lluvias. Entonces les permitían cultivar no una vez al año o 2 veces al año, sino que les permitían cosechar varias veces al año, porque les enseñaban a hacer reservorios y después con unas tuberías diseñadas y les enseñan a diseñarlas y a instalarlas, podían regar cuando quisieran sus campos. Entonces los sacaban definitivamente de la pobreza. Nada, llegaron al poder y se olvidaron, por supuesto, de eso, ¿no? Ahora, después de todo lo que han sufrido estas zonas, hoy día llegó PPK a Piura, ¿no? Pero a mí me gustaría que se quede un par de días en la zona, ¿no? No en el hotel de turistas, sino más cerca de la gente, ¿no?
para que sientan que hay un liderazgo, que hay un presidente, que hay emoción social, que hay consideración con las necesidades de la gente, ¿no? Hemos pasado, ahí están, Sí, hemos pasado sí. el video de lo que ha pasado en Piura. Sí, claro, han estado A mí, sacando es que acabo de estar en el norte y es verdaderamente impresionante. La plaza de armas de Piura se convirtió en un río. Bueno, mejor dicho, como consecuencia del borde del río, ¿no? Es increíble. Bueno, ojalá que el gobierno se ponga las pilas. A mí me preocupa esto de Carlos Bruce, que dijo en la campaña pasada: yo he trabajado con PPK y su falta de sensibilidad social garantiza un periodo de convulsión social en el país. Sí, ¿no? acuérdense, eso lo dijo en la campaña anterior a la última, Así es. cuando Carlos Bruce estaba con otro grupo político y por tanto y con otro candidato presidencial, concretamente Sí, Toledo. y no quería que PPK pudiera ganar la elección o ganarle la elección a Toledo. Pero en parte Bruce tiene razón. A veces PPK da la impresión que la sensibilidad la tuviese en sus bolsillos o en su billetera, ¿no? Así que vamos a ver, pues vamos a ver cómo reacciona el gobierno, pero ya es un poco tarde, ¿no? Sí, porque claro, está por claro. terminar. Sí, pues está por terminar que el niño o el gobierno. El niño. Y el gobierno de paso. Porque, no, el gobierno no. Es increíble. Oye, pero Después da de la impresión que en este tiempo que ha pasado, como que ya estuviésemos en el último año del gobierno de PPK. Sí, y no hemos cumplido uno. No, ni un año. Hemos cumplido el primer y el año. deterioro Está es impresionante. desprestigiadísimo. Es Mira, impresionante. ¿Saben por qué? Porque PPK ha demostrado que no tiene liderazgo ninguna capacidad. ni para los conflictos sociales, no tiene liderazgo ni para la seguridad ciudadana y no tiene liderazgo para las emergencias. Ni siquiera para la economía, Pepe. Ni siquiera para la economía, que se suponía que el tema de la economía era lo que más sabía. El país sigue paralizado justamente por la falta de confianza, por la falta de norte, por la falta de seguridad, en el fondo por la falta de autoridad, por las señales de no saber qué hacer con el gobierno. Algunos están bromeando que lo único que quería PPK parece, o da la impresión, esperamos que no sea así, estamos convencidos de que no es así. Yo creo que tenía muy buenas intenciones, pero no puede improvisarse un gobernante, no puede ni siquiera dar la impresión de que lo único que quería era ganar la presidencia. Estamos en una economía paralizada, no hay confianza, no hay nuevas inversiones importantes, la burocracia hace lo que le da la gana. Encima, el presidente, sus ministros y algunos de sus congresistas, con bastante frecuencia, se meten cabe a sí mismos, se disparan a los pies. No, por ejemplo, no salen a desarmar las acusaciones que le han hecho al propio PPK. Ya no solamente, digamos, en algunas redes sociales, sino incluso las procuradoras. Sí. Que ese es otro problema generado por vamos a ver luego. Sí, ya sé, pero generado por la ministra de Justicia, ¿no? Es un tema de horror. Es increíble, es increíble. Parece que los desastres naturales los sorprenden, pero no hay reacción. Se plantean metas francamente muy mediocres, ¿no? Vamos a tratar de crecer al 4%. Cualquiera se plantea, vamos a crecer al 6%. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer esto, necesitamos flexibilidad laboral, necesitamos generar confianza, estabilidad jurídica, meter liderazgo, asegurar que los delincuentes radicales no se salgan con la suya, implantar la autoridad para que el gobierno no ceda al chantaje de los... Y dejar de contratar comunistas, que son los primeros en meterle cabe a todos los gobiernos. Y eso es lo que está haciendo PPK, lo que está haciendo. Contratando rojos. Ahora, en la PCM. En la PCM. La han invadido completamente. No le hagan caso a esa gente, Fernando. No tienes necesidad. Si no se dan cuenta ustedes de que por seguir los consejos de ese tipo de personas es que están metiendo la pata o dejando de hacer las cosas como debieran hacerse, no tienen derecho a gobernar, francamente. Fernando Zavala. Bueno, pero ¿sabes qué? El gobierno ha estado más preocupado en el tema de la ideología de género, ¿no? En todos ceden, y en ese tema que es verdaderamente fundamental y es un escándalo, ahí no están dispuestos a ceder. Ahí sí se han plantado, se han emperrechinado en seguir adelante con el absurdo y el abuso, por cierto, contra los derechos de los niños y de los padres de familia. Y aquí están pasando unas monstruosidades que hay que denunciar. Yo voy a pedir a producción que pasen un video muy cortito para que se den ustedes cuenta a los extremos que se llegan. A los extremos que pueden llegar estos miserables
sino que se refiere a prostituir la mente de nuestros niños. Entiendo que eso es de Sí, Chile, sí. ¿no? Ah, sí. Es de Vean, Chile, vean, pero vean. Es lo se mismo. repite en muchos países. Y a eso quieren ir al Perú. Mi nombre es Matías, Soy Génesis, me llamo Constanza, mi nombre es Selena. tengo 15 años y soy un niño transgénero. Las niñas trans no nos arrepentimos de ser trans. ¿Por qué el Estado no reconoce nuestros derechos? No vivo en un cuerpo equivocado, vivo en un lindo cuerpo trans. Y si más adelante se me ocurre operarme algo, será porque a mí me den las ganas y no porque alguien me lo diga. Sabemos perfectamente quiénes somos y no necesitamos ir al psicólogo por ser trans. Ya nos costó mucho hacer que nos escucharan en la casa y en la escuela. ¿De qué la vamos a arrepentir? Esas son cosas de adultos. Que los centros de salud respeten mi nombre social y mi identidad. Ser trans no define que me va a gustar. ¿Por qué tenemos que aprender a explicar tantas cosas para poder ser niñas y niños? No somos princesas, somos inteligencias. Yo no quiero que me pregunten si tengo o no tengo un pene. ¿A quién le importa? Soy un niño más y se acabó la historia. No somos ni rosadas ni azules, somos de todos colores. Yo como niña trans todavía no sé si me van a gustar las niñas o niños. Yo no soy princesa como la Cenicienta. Soy una niña luchadora o Mulana. Los jóvenes trans no discriminamos y somos todos distintos unos del otro. ¡Exigimos igual derecho a ser diferentes! Acepto y respeto a mi hermana tal como es y la quiero mucho. Nosotros, somos muy respetuosos de todas las opciones sexuales, pero esto que están ustedes viendo es decir, es inmundo, es asqueroso, es repugnante. Usar niños para propagar una ideología me parece realmente, Exactamente. me parece monstruoso, monstruoso. Porque ¿no? cualquier persona que ve este spot publicitario, lo que fuera, que se está pasando en Chile, se da cuenta de que es una manipulación asquerosa de los niños de esa edad. Porque alguien puede pensar que alguna de esas criaturas, sobre todo los más chiquitos, han reflexionado y que están expresando términos que les nacen así, naturalmente, o es un texto que les han hecho leer, les han hecho aprender de memoria. Ahí hay 4 niños de 6 años. Por supuesto, por supuesto. O sea, no me digan que eso no es manipulación. Y en eso consiste la ideología de género, en meter la idea de que el comportamiento sexual no depende del sexo biológico con el que uno nace, sino se va formando en el camino. con el género, por eso distinto del sexo, en el que cada uno quiere ir funcionando. Y por supuesto puede funcionar una época con uno y otra época con otro. Y eso hay que dejarlo, digamos, y fomentarlo incluso. Eso es, amigos, padres de familia, la ideología de género. Y eso es lo que este gobierno ha introducido en el currículo escolar sin consulta previa con los padres de familia. Personas como Juan José Garrido, que se considera liberal en todos los sentidos, o sea, liberal en el sentido moral, ha tenido que reconocer en una columna del día de hoy en Perú 21, dice, lo negaron de 1000 maneras. Grandes titulares en diarios, notas en revistas, decenas de columnas. No existe la mencionada y mentada ideología de género. Busquen en la malla curricular, no hay tal cosa, es una farsa, decía el gobierno, los ministros y los ayayeros del gobierno. Muy bien. Y entonces él dice, bueno, ante el escándalo que se ha empezado a armar y la movilización de padres de familia, decidí investigar. Bueno, Juan José, debiste investigar antes, ¿ah? Porque también en el periódico que tú diriges se ha hablado de que no ha habido ideología de género, dicho sea de paso. Pero en fin, en cualquier caso, la actitud de Juan José es más honesta que la de otros. Entonces, investigó y, para resumir, finalmente tiene que reconocer que efectivamente, a la luz de lo que significa una ideología, un conjunto de ideas con una finalidad específica para modificar una práctica, eso es exactamente una definición de ideología, en mi opinión, dice finalmente, existe sin duda un cambio en la malla curricular
específicamente en la estructura de las ideas sobre lo que se entiende por género. Léase, un cambio hacia un enfoque de género. Puede estar para unos bien y para otros mal. Puede ser superficial o inocuo para unos y brutal para otros, pero negarlo es francamente difícil, y tratar al que lo señale de loco, idiota o homofóbico es, por decirlo menos, deshonesto. Sí, porque a todos esos padres o a todos los que nos hemos pronunciado en contra de la ideología de género nos han dicho de todo: reaccionarios, homofóbicos, derecha bruta, etcétera, etcétera. Y pone dos ejemplos muy buenos. Cuando en el año 90 Fujimori introdujo reformas económicas específicas como la liberación del tipo de cambio, la eliminación de los controles de precios o la reducción de aranceles, nunca se paró en un estrado a decir que todo esto se enmarcaba en una nueva ideología liberal. Pero nadie puede discutir, sin embargo, que hubo un evidente cambio ideológico. Y por otro lado, en el otro extremo, cuando Hugo Chávez fue explícito cuando quiso convertir a Venezuela en un paraíso socialista, aunque el resultado fuera un verdadero infierno, como sabemos todos, los cambios, es evidente que eso existió. Los cambios ideológicos entonces pueden ser explícitos o implícitos, pero descomedidos o comedidos. Pero que hay cambios, hay cambios. No se puede negar. No se puede negar. Juan José Garrido dice que eso no se puede negar de ninguna manera. En lo que estoy en contra, dice, es en tratar a quienes señalan estos cambios ideológicos como desadaptados o mentirosos. Exacto. Creo que el Ministerio de Educación y el ministro Saavedra debieron ser explícitos en lo que estaban haciendo y no tratar de introducir cambios importantes en el currículo sin discutirlo, y peor aún, incitar una campaña de desprestigio contra todo aquel que impugne estas verdades, entre comillas, ¿no? Bueno, yo le aconsejo al gobierno que vaya rectificando, porque si no, esta batalla no va a terminar, y la guerra que están declarando cada vez con mayor urgencia los padres de familia va a ser brutal. Porque no hay derecho. El gobierno, ningún ministro, ningún gobierno, ninguna autoridad tiene derecho a imponer un tipo de educación que los padres de familia, con la que los padres de familia no están de acuerdo. Y ayer el cardenal Cipriani, en su programa semanal que tiene en radioprogramas del Perú, se refirió nuevamente a este tema y lamentó que el Ministerio de Educación se haya mostrado y se siga mostrando distante con los padres de familia en estas preocupaciones que son fundamentales. La ideología de género, dice el cardenal Cipriani, ahí está. Y no se nota una apertura ni un cambio real de parte del Ministerio de Educación. En consecuencia, lo que ellos están originando es un torbellino social permanente y Exacto. Tienen a una ministra más terca que un burro sin alfalfa, ¿no? Y yo no sé qué podría pasar, ¿no? Pero en fin, nos estamos condenando a un torbellino social por las puras, ¿no? Absurdo. Y mantenemos en un cargo a una ministra caprichosa que está demostrando que sirve para muy poco. En lugar de ocuparse de los temas fundamentales, sí. Se dedica a pelear con uñas y dientes un tema realmente ridículo y a todas luces dañino en la formación de nuestros niños, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, esa es ahí tienen ustedes otra muestra de cómo el gobierno se dispara a los pies a sí mismo, ¿no? Como si eso fuera, o como si eso no le afectara, cuando lo afecta en la línea de flotación de su popularidad. Bueno, sí, a ver, Toledo, ¿no? La posible condena a Alejandro Toledo ya se elevó a 35 años, ¿no? La medida se tomó luego de haber encontrado nuevos elementos que ya resultan irrefutables, ¿no? Pero nadie debe de cantar victoria por si acaso. Rafael, me imagino, yo sí he conversado con algunos amigos de la embajada americana y ellos me decían algo en lo cual no había pensado. Me dice, en Estados Unidos hay unos bufetes de abogados impresionantes. Por supuesto. Bufetes que tienen 1.000 o 2.000 abogados trabajando para un solo estudio. Y que tienen mucho contacto con diferentes estamentos. Pero claro, y si Toledo contrata uno de estos bufetes cuyo costo es de más o menos 2-3 millones, la plata para el cholo es lo de menos, ¿no? Lo va a hacer sin ningún problema. Entonces, Cuidado que podría pasar cualquier cosa, así que no se hagan expectativas de que Toledo podría ser traído rápidamente. Sí, no, desgraciadamente.
dicho por lo mismo voceros. Por cierto, ¿no? ahora que venía del norte en el avión y concretamente del aeropuerto para acá, veía en YouTube algunas entrevistas que daba Toledo en la época en la que negaba estas supuestas, según él, acusaciones falsas que se le hacían, ¿no? Las distintas versiones que fue dando una detrás de otra. Hay que tener verdaderamente muy poca vergüenza para decir las cosas que decía. Es que es un mito. Es impresionante, totalmente. Efectivamente es un mito. Es un mito. Decir ahora, que su madre murió en Ranraírca, sí, ¿no? en el terremoto del 70. El terremoto del 70, o sea... hasta eso, hasta la muerte de su madre. Sí, impresionante, ¿no? Bueno, yo he hecho una denuncia, me la he recogido, en realidad me llamaron del Diario Expreso para saber mi opinión sobre la sentencia del Tribunal Constitucional. Pepe, permíteme comentar eso es francamente grave. A ver, yo lo he escrito aquí para que no haya la menor duda. Cometiendo prevaricato, claramente, 4 magistrados del Tribunal Constitucional, a pedido, por supuesto, del IDL, del Procurador Supranacional, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y de APRODE, cuando no, han modificado una sentencia del propio Tribunal Constitucional de junio del 2013, que era cosa juzgada, pretendiendo subsanar un supuesto error material que ellos han querido encontrar o han querido demostrar. ¿Por qué prevaricato? Fíjense, 5 razones he apuntado yo. Primera, porque una subsanación de un error material se tiene que solicitar dentro de los 2 días siguientes a la notificación de la sentencia, según el artículo 121 del Código Procesal Constitucional, y tiene que expedirse a más tardar a los 2 días de solicitada, Pepe. Sí. Muy bien. La sentencia se notificó el 6 de septiembre del 2013. Las solicitudes de subsanación presentadas por el IDL y por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se presentó el 6 de septiembre. Es decir, 8 días después y por tanto fuera del plazo establecido en el Código Procesal. Y el 16 de septiembre y el 20 de septiembre, es decir, la otra, porque hubo 2 solicitudes de subsanación. La segunda, del 20 de septiembre, es decir, 16 días después de notificada la sentencia. Fue expedida en abril del 2016, o sea, 31 meses después de las fechas anteriores que he mencionado. Y fue publicada en marzo del 2017, es decir, hace unos días, 42 meses después, en lugar de haber sido expedida 2 días después de presentada. Segundo motivo, la subsanación solo puede ser pedida por las partes del proceso. Ninguna de estas, ni el IDL, ni el Procurador Supranacional, ni la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ni APRODE formaron parte del proceso. Tercero, los 4 magistrados del Tribunal Constitucional interpretan que el magistrado Juan Vergara Gotelli, en la sentencia del 2013, no estaba de acuerdo con uno de los sustentos de la sentencia. Pero el hecho es, como ha mencionado muy bien Óscar Urbiola, que el señor Juan Vergara firmó la sentencia. Expresa que no está de acuerdo con una frase de esa sentencia, pero la firmó, es decir, votó a favor y la firmó, la sustentó con su firma. Así que los 4 magistrados afirmaban que mejor dicho, como quiera que no cuentan el voto del señor Vergara, entonces Vergara Gotelli, entonces dicen que hubo empate. Y como Óscar Urbiola en ese momento votó en contra, entonces consideran que el voto de Urbiola, que era presidente, desempataba y por tanto debía reabrirse el juicio del caso del Frontón. Es increíble lo que han hecho, es increíble, no es nada fácil explicarlo. 30 años, después de 30. Sí, sí. En sesión del Tribunal Constitucional de 10 de octubre del 2013, según acta firmada por el propio Vergara, afirmó que el pedido de nulidad que fue presentado no estaba justificado. O sea,
lo interpretaron en contra de su expresa opinión dejada por escrito y dejada grabada. Es increíble realmente. Si yo estuviera en el Congreso, promovería de inmediato una destitución de estos 4 magistrados. Por supuesto, lo que creo que va a suceder es que los que están a favor de que se reabra el caso del Frontón contra los marinos, que lo único que hicieron fue cumplir con su deber, va a ser que le hagan propaganda, decir que si presentan la acusación va a ser otra vez como lo que sucedió en la época de Fujimori contra los magistrados del Tribunal Constitucional, cosa que no tiene nada que ver una con la otra. No tiene nada que ver, porque aquí estamos hablando de magistrados ignorantes pensando en el mejor de los casos, ¿no? O de magistrados politizados que están empleando una institución del Estado para darle gusto a los rojos. O son rojos, se hacen, o son brutos, ¿no? Porque realmente aquí lo que corresponde en respuesta es no dejar desprotegidas a las Fuerzas Armadas e iniciar un proceso de destitución de estos 4 magistrados que realmente, como dice Antero Flores, se han zurrado en la constitución política de nuestro país, ¿no? Totalmente. Y hay malestar en las Fuerzas Armadas. El vicealmirante José Cueto dice, ¿cómo es posible que se presente un recurso de revisión por errores formales y eso se emplee para modificar una sentencia que es inamovible? Eso significa que cada vez que se construye una nueva mayoría en el Tribunal Constitucional, se puede revisar las sentencias. Es de locos. Es de locos. Y Antero Flores, que tampoco entra en vainas cuando escribe, dice que esto significa los evangelios por la tierra, ¿no? El Tribunal Constitucional ha pisoteado la Constitución que debería respetar y garantizar, al haber hecho añicos la sacrosanta cosa juzgada, y lo peor, con una resolución de menor nivel que la sentencia que reforma, ¿no? Esa es otra. Pero no solamente es la afectación de la inamovilidad de la cosa juzgada, sino también la irretroactividad de las normas, pues aplica un tratado internacional aprobado cerca de 20 años después de los sucesos de 1986. Exactamente. Y allí no queda todo. En lugar de aplicar lo que es más favorable a los reos, les impone lo que más los perjudica, ¿no? Esto realmente es bochornoso, vergonzoso, y él piensa igual, ¿eh? Si yo fuese congresista, actuaría de una manera enérgica, porque este tipo de actitudes no deberían permitirse en el país. En el máximo tribunal del país, el que puede interpretar la constitucionalidad de las leyes, si permitimos que ocurra esta barbaridad en contra del Estado de Derecho, no nos quejemos después de que la justicia peruana no funcione, Pepe, y de que el Congreso de la República tampoco funcione. Así que si no los expulsan, si no les hacen un proceso de acusación constitucional, es por pura conveniencia política y por pura cobardía, en el Congreso. Nada más, cobardía de las críticas que podrían haber de algunos sectores interesados como ODE, como IDL, como todo el sector de caviar, que lo que quiere es efectivamente aprovecharse de esta barbaridad hecha en el Poder Judicial. Esto que has mencionado que precisa Antero Flores Arauz, amigos, nosotros estábamos en el Congreso, Pepe, del año 2003, cuando en la época de Toledo el Perú decidió adherirse a la Convención Interamericana de la Imprescriptibilidad de los Delitos de Lesa Humanidad. En el debate del dictamen que fue de la Comisión de Relaciones Exteriores y de la Comisión de Derechos Humanos, el Perú se adhería, pero con la siguiente reserva, que así se denomina. En cumplimiento del artículo 103 de su Constitución, el Perú expresa su adhesión a esta convención para los delitos que puedan considerarse de lesa humanidad que se cometan después de la fecha en que esta convención entre en vigencia para el Perú. Y esa convención, según el escrito y publicado de la Cancillería peruana, entró en vigencia el noviembre del 2003. Es decir, solo es aplicable para los delitos que puedan considerarse delitos de lesa humanidad cometidos después del 2003. El Frontón fue en el año 86. De manera que es imposible. Lo que pasa es que también en ese momento el señor Mario Vargas Llosa, cuando los jueces lo que dicen es que no hay ninguna norma específica que establezca esto que acabo de comentar.
Y entonces eso es lo que hicimos en un decreto legislativo, que porque Mario Vargas Llosa protestó y le envió una carta a Alan García, todo el Congreso de la República y todos los congresistas derogaron ese decreto legislativo que hubiera solucionado y hubiera impedido estas barbaridades. El único que votó en contra de la derogación de ese decreto legislativo, que era muy bueno, fue el almirante Gianpietri, que estaba en ese momento en el Congreso. El único. Todos los demás votaron para derogar el decreto que una semana antes había sido aprobado por el Consejo de Ministros, cuando nos dieron facultades delegadas para este tipo de cosas. Ahora resulta, Ahí están las consecuencias. y esta puede ser la conclusión, que el Tribunal Constitucional está infiltrado, está dominado, está controlado por juristas, ¿no?, adscritos al pensamiento caviar, ¿no? Y además de eso, obedientes y serviles con las ONGs que defienden a los terroristas en el Perú. Afortunadamente esto va a cambiar muy pronto, ¿no? Así esperamos. Pausa, Así amigos, esperamos. pausa y regresamos.